¿Sabían ustedes que Colombia tuvo un dictador? Para la información de nuestro público, en Latinoamérica es muy normal que los países tengan un periodo histórico en el que tuvieron a un dictador como líder y máxima autoridad. Podemos poner de ejemplo a personajes como Fidel Castro, Augusto Pinochet, Rafael Videla, Víctor Huerta y Alberto Fujimori. Como casi todos los países de Latinoamérica, Colombia tuvo su periodo en el que la máxima representación de autoridad fue un dictador, en este caso el general Gustavo Rojas Pinilla. Aunque para muchos su periodo histórico como dictador fue hasta cierto punto una de las mejores épocas del país, pues Gustavo fundó cosas como el CAN, el Centro Administrativo Nacional, reconoció los derechos políticos de las mujeres mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente. Para facilitar el manejo de las licencias de importación, creó dos bancos públicos, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero, además de dar inicio a la construcción del Aeropuerto Internacional Dorado en el año 1955, y el que es probablemente su movimiento más relevante en la administración, pues Rojas Pinilla es conocido por la introducción de la televisión en el país el 13 de junio de 1954. Aunque el periodo dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla es considerado precisamente una dictadura por cómo censuró la opinión y el pueblo en esos tiempos, pero para explicar un poco de cómo y por qué, deberemos entrar a uno de los periodos más sangrientos de nuestro país. El periodo en que efectivamente fuimos una dictadura ocurre precisamente en 1953. Este periodo histórico del siglo XX fue caracterizado por, como no, la violencia, pues al país se le sumaban varias problemáticas sociales. En un principio tenemos que habíamos perdido a Panamá hace no más de 50 años. El conflicto bipartidistas entre conservadores y liberales todavía se acunaba en el país. Los chulavitas, los pájaros y demás grupos paramilitares hacían de las suyas contra las guerrillas liberales que dominaban en el país. Por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 45 había nacido el ánimo comunista, habían nacido unos grupos de guerrillas que obviamente se vieron influenciados por el boom latinoamericano, la Guerra Fría y la intervención constante de la Unión Soviética en Latinoamérica. Además de que por los comienzos del 53 comenzaba a acunarse en Cuba la revolución y personajes como Fidel Castro y el Che Guevara comenzaron a subirle los ánimos comunistas a los demás países latinoamericanos. El general Rojas Pinilla aprovecha varias de las problemáticas del país, como por ejemplo la negativa del Partido Liberal de unirse al Congreso y la Cámara. También tuvo que aprovechar la ausencia de poder y claridad política que se había creado por la enfermedad de Roberto Urdaneta, presidente designado en 1951, además de los diferentes estallidos sociales que abundaron en el país, destacando uno de los más importantes, siendo el incendio de las sedes del periódico El Tiempo y El Espectador, además de la sede nacional liberal, donde se destaca que la policía ni siquiera se dignó de intervenir. Entonces, mientras los liberales, conservadores, guerrilleros, paramilitares y grupos guerrilleros comunistas se dedicaron a matarse entre sí, el Ejército Nacional, en ese entonces comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla, asumió el poder después de un golpe de estado el 13 de junio de 1953. Algo interesante es que el gobierno había convocado una Asamblea Nacional Constituyente el 15 de junio de ese mismo año. Claro que el gobierno de Pinilla empezaba el 18 de junio, dándole a los congresistas 5 días de ventaja para tomar las medidas legales que le habrían ayudado a destituir a Pinilla. Únicamente tenían que unirse una sola vez. Y como adivinan, se unieron, pero al general Gustavo Rojas, y se volvieron simpatizantes del régimen. Por esta última cuestión se teoriza que todo es parte de una conspiración que usaron las grandes maquinarias del país, quienes por cierto junto a los grandes comerciantes del país ayudaron en cierto punto a Gustavo Rojas Pinilla. Esa teoría se baraja hasta hoy en día, pues este golpe de estado se destacó por, cómo no, tener mucha sangre, pero mucho menos tener acciones militares. Simplemente un día el general se sentó en la silla presidencial y dijo: ahora soy el presidente, y así de fácil hizo un golpe de estado en el país. Rojas Pinilla inicia proponiendo un armisticio con los combatientes guerrilleros y empezó la reconstrucción económica de las zonas afectadas. Muchas de las guerrillas liberales dejaron sus armas en ese momento, pero con las guerrillas comunistas no hubo negociación, pues Rojas Pinilla concluyó con cerrar el Partido Comunista. Por la situación de la Asamblea Constituyente, Rojas Pinilla tuvo la herramienta perfecta para imponer todas sus ideologías, además de decir que el nacionalismo y patriotismo eran de las mejores ideas que el pueblo todo podía tomar. Algunos
Algunas de sus acciones fueron polémicas, como la ya nombrada decisión de designar 2 bancos nacionales, medidas que los bancos privados consideraron como competencia desleal. Estimuló el trabajo y el desarrollo de la infraestructura del país, por lo cual estableció un impuesto sobre los ingresos y el patrimonio que evidentemente no le gustó a las clases más negociantes del país, mientras que se separó de los afines bipartidistas que lo habían llevado al poder, y en camino fundó la conocida Tercera Fuerza, una alianza entre trabajadores, clase media y militares, sustentado en principios católicos tomados de la doctrina social de la Iglesia y en los ideales bolivaristas. En 1955, la formación del nuevo partido Movimiento de Acción Popular, que respaldó el gobierno de Pinilla, enojó a los tradicionalistas bipartidistas, de los que en ese entonces atacaron con lo que podían, o sea, usando los medios públicos que estaban directamente en su. En esos entonces del 54, Rojas Pinilla era muy popular por las medidas que había tomado como presidente, pero este apoyo lo perdió por el asesinato en medio de protestas estudiantiles del estudiante Uriel Gutiérrez, pues al día siguiente, 9 de junio, en la siguiente jornada de protestas, el batallón de Colombia asesinó a otros 13 estudiantes. Y aunque Rojas Pinilla le adjudicó este acto al comunismo, se le quedó esa imagen negativa. Aunque hasta el momento las acciones tomadas por Rojas Pinilla no nos dejan una mala imagen, estamos ignorando una de las partes más importantes de su administración. La dictadura militar de Rojas Pinilla se caracterizó por mantener un continuo enfrentamiento con la prensa, con la expedición de normas legales que permitían proteger a funcionarios de posibles injurias y calumnias. Apoyó fuertemente la creación de periódicos y medios públicos totalmente financiados y gestionados por el Estado, mientras que se empeñó en hostigar a los medios informativos de opinión. El 6 de marzo del 54 se realizó la orden por decreto de que todos los periódicos debían ceñirse al relato de los hechos y evitar la interpretación. Tan solo 9 días después del decreto, Rojas Pinilla ordenó el cierre del semanario editado en Bogotá y dirigido por Belisario Betancourt, por publicar un manifiesto que estaba totalmente en contra del gobierno. Y un mes después se estipuló un decreto que daría libertad de encarcelar a cualquiera que difamase al gobierno militar. Su campaña de censura avanza en septiembre del 55, cuando cierran los diarios de oposición El Tiempo y El Espectador. Por esas acciones y la persecución constante al protestantismo es que se considera la administración de Gustavo Rojas Pinilla como una dictadura. En este asunto se metió la Agencia Central de Inteligencia, más conocida como CIA, quien destacó el aumento exponencial de los impuestos del 54. Los impuestos habrían aumentado del 5 al 14%. Esto causó protestas en el Valle del Cauca, donde más de 400 personas son arrestadas. Pinilla, preocupado por la posibilidad de una rebelión civil, compra una flotilla de helicópteros Bell 47 y mantiene uno a la mano en el Palacio Presidencial en caso de que sea necesario escapar súbitamente. En 1955, Pinilla firma un tratado con Estados Unidos que le permitiría a la nación norteamericana extraer el 100% de dinero y recursos colombianos. Este tratado le dio la posibilidad a los gringos de sacar toneladas de oro y plata del país, una total vulneración de los derechos y autonomía colombianos. Además de que en los últimos años de administración, Rojas Pinilla y su ambición de llevar dinamita al puerto de Buenaventura genera en Quibdó 25 muertes, 11 muertes militares en Santander y la muerte de 4.000 personas en la explosión de Cali, cuando el Ejército Nacional decide parquear 7 camiones con más de 42.000 kilos de dinamita en el centro más importante del suroccidente del país. El incidente de la Plaza de Toros Santa María de Bogotá, en el que el domingo 29 de enero de 1956 la hija del general, María Eugenia Moreno, y su esposo fueron objeto de sonora rechifla durante una corrida de toros en la Plaza de Toros, en contraste con la ovación ofrecida minutos antes a Alberto Lleras Camargo, líder de la oposición liberal al régimen. El siguiente domingo, 5 de febrero, se produjo la represalia. Investigadores afirman que el gobierno estableció un plan que incluyó la compra de miles de boletas para sus detectives y agentes, con el fin de vengar el honor enarquecido de María Eugenia y su esposo. Los militares, a órdenes de Pinilla, molieron a palos, los lanzaron por las graderías del circo y los golpearon con puntapiés, además de otros métodos que sobreestimaron muchas muertes que nunca quedaron claras. Los muertos se enterraron sin nombre y hoy en día es imposible estimar la cantidad de asesinatos que ocurrieron en la Plaza de Toros Santa María, pues ni siquiera tenemos un registro certero periodístico. La censura del Tiempo
tiempo evitó que cualquier registro periodístico saliera a la luz. Pinilla programa su segunda elección para el 57, pero esto no se lleva a cabo por el paro nacional programado para el 6 de mayo de 1957, conocido como las Jornadas de Mayo, en la que los partidos, la iglesia, los estudiantes, la banca, la industria y los sindicatos se unen para desbancar y pedir la renuncia del señor subgeneral Gustavo Rojas Pinilla. El 10 de mayo a las 9:30 am, el general anuncia por la radio la noticia más esperada por ese entonces del país: su renuncia y pronto exilio. La teoría oficial postula que su exilio fue hacia España, aunque hay quienes dicen que huye a República Dominicana. Ese mismo 10 de mayo se estipula la Junta Militar de Transición, que acaba en el 58 con la elección de Lleras Camargo como siguiente presidente en nombre del Frente Nacional. Pero eso es otra historia. Lleras Camargo le hizo un juicio político a Gustavo Rojas Pinilla, por lo cual el general regresó al país el 11 de octubre de 1958 y el 16 de octubre fue obligado a presentarse ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra, pues había solicitado que su juicio lo hiciera una Corte Suprema, un tribunal especial o una corte marcial, y se negó rotundamente a responder al interrogatorio. El 15 de diciembre del 58 a Pinilla se le embargan los bienes. El veredicto del Congreso Nacional, el 18 de marzo del 59, fue condenatorio contra el general Rojas, evitando su participación en acciones políticas. Pero 7 años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca le devolvió sus derechos políticos. Y unos años después, en 1970, Rojas Pinilla se lanza a una candidatura política en la que queda en un polémico segundo lugar. Pues como estipulan las teorías, el general habría ganado las elecciones, pues tenía ganadas la mitad de la costa, el Valle, Antioquia y Bogotá. Pero estas hicieron un cambio de último momento que estipularían a Pastrana como presidente. Pinilla pierde contra Pastrana por únicamente 63.557 votos y arrasa definitivamente con Belisario Betancur con casi 1 millón de votos. El final del general Gustavo Rojas Pinilla llega el 17 de enero de 1957 en su finca en Melgar. Su cadáver llega al aeropuerto El Dorado en un avión militar, para posteriormente ser enterrado en el cementerio central de Bogotá. El en ese entonces presidente de Colombia, Alfonso López Michelse, reconoció sus esfuerzos en favor de la paz por medio de la amnistía concedida a los alzados en armas a raíz del 13 de junio, finalizando definitivamente con esta historia. Esta dictadura es interesante de oír, pues a pesar de todo, el cómo se cuente es independiente de la inclinación política de las personas. Por eso es interesante oír las historias que cuentan mis tíos y abuelos sobre este hecho. Desde su perspectiva de liberales, el general Gustavo Rojas Pinilla fue todo un tirano que tenía únicamente medidas populistas. Pero después de leer, pude ver cómo muchas personas tenían un concepto diferente del general. Lo invito a que si tiene abuelos o conozca a alguien que haya vivido estas historias del general, le pida una historia, relato o recuerdo básico que le ayude a conocer a su país. Sin más que decir, esto fue Charla de Elevador y nos vemos en el próximo piso. Hasta luego.